Amigos de Vladi al Vivo, muy buenas noches. Bienvenidos otra vez para hablar de esta exitosa serie que hoy, por cierto, cumple un mes. Las Villamizar, una serie que ha llamado la atención de todo el continente. ¿Y quién mejor que él, que tiene uno de los papeles más intensos de toda la serie, para conversar con nosotros? Es un placer. La verdad es que la carrera de Rafael Seas la vengo siguiendo hace mucho tiempo y creo que este personaje de Don Manuel Albarracín ha sido un personaje icónico en la historia. Rafa, buenas noches, bienvenido, ¿cómo Buenas estás? noches, buenas noches, Vladimir. Un placer estar aquí en la entrevista y un saludo para todos los que están viendo. No sabía si decir Manuel o decir Don Manuel. Don Manuel. Don Manuel, este criollo que goza de muchos beneficios, ¿no? Al servicio de la corona y que obviamente tiene una personalidad bastante dudosa, pero que es maravilloso verte en esa interpretación, una interpretación intensa, llena de altibajos. Cuéntame un poquito, porque este es un personaje que realmente tiene un grado de complejidad muy alto. ¿Cómo llegas a él y cómo haces para realizar todo este personaje que parece ser un hombre débil, pero que al final también tiene muchas cosas, no tiene un lado oscuro bastante arraigado? Bueno, Vladimir, en realidad la forma, por ejemplo, en que llegué a Manuel Barracín fue muy afortunada porque el personaje escrito estaba para un actor, para un intérprete de más o menos 60 años. Así lo estaban buscando. No sé, por cosas de la vida, no entiendo todavía por qué, decidieron que yo quedara con ese personaje y cuando yo comienzo a leer la historia, pues me di cuenta que sí, que perfectamente estaba escrita para alguien de esa edad. Y entonces nos tocó comenzar a cambiar muchas cosas, pero entre esas cosas que cambiamos y en la construcción del personaje, pues me parecía muy interesante porque entonces yo decía, está buenísimo porque entonces ya este personaje lo comenzamos a ver desde una forma más frágil, ya no era como un villano así, soy malo, no, sino que de alguna manera se comenzó a jugar con esa, entre comillas, digo, juventud del personaje para hacerlo ver más frágil, de alguna manera pusilánime, que la gente, que él pudiese pasar por debajo sin que nadie se dé cuenta y de alguna manera comenzar a crecer desde ahí. Y para eso bueno, yo creo que ustedes también tienen allá políticos por el estilo, yo me inspiré en muchos políticos que tenemos acá que son por el estilo, y yo dije, es perfecto, comencé a alimentarme de esos políticos, comencé a alimentarme también de asesinos seriales que veía yo en las plataformas, que veía en los documentales, y así fue naciendo Manuel Albarracín. Realmente yo, cuando yo leía los libretos, me parecía que el personaje ya tenía la maldad, ya tenía la oscuridad. Entonces yo dije, ya sería una redundancia ponerme a ser un villano cuando ya los textos están escritos para el villano. Entonces lo que hice fue hacer un personaje, si lo queremos decir así de alguna manera, tendría, como es en la vida, algunos matices cómicos. Entonces comencé a dibujarlo un poco cobardón, de verdad, un ser enamorado, porque es que el hecho de que él tenga todos estos matices de los que hablamos ahora no le quita que sea una persona que ama y creo que realmente él hace muchas de las cosas por frustración, por todos sus traumas de infancia, pero también por todo lo hace por el amor a Carolina. Entonces es un personaje que realmente ama a su manera, pero ama. Entonces yo comencé a ver un Manuel Albarracín frágil, tierno, enamorado, que ya la historia lo va llevando a cometer todo lo que estamos viendo, pero comencé como a dibujarlo por ahí. Nunca le quise imprimir maldad porque ya los solos libretos me iban indicando por dónde tomar el camino para esa oscuridad. Pero al principio recuerdo que mis compañeros se reían mucho en las escenas, decían, Manuel es muy gracioso, es que es muy tierno, es que... Y Shani, por ejemplo, cuando tenía las escenas de Carolina conmigo, decía, no, a mí me da pesar decirle que no, es que mire, es que es muy tierno, es que... Y nos daba mucha risa. Y después cuando de repente comienza el punto de giro y este personaje comienza a mostrar su otra faceta, entonces ahí sí ya se acabó lo tierno y se acabó de alguna manera esta parte cómica del personaje. Para mí fue un viaje muy divertido poder jugar con todos esos matices y no quedarme solamente con una oscuridad del personaje, porque, repito, así no son los políticos que yo conozco. Entonces,
Eh, Fue muy divertido para mí crear este personaje y muy complejo. Siempre estuve con la guía y con la ayuda, por supuesto, de los directores y con los compañeros totalmente, porque el personaje obviamente nunca, o sea, una cosa es lo que yo preparo en casa, lo que yo hago en trabajo de mesa y otra cosa es lo que yo me encuentro cuando ya estoy con mis compañeros. Ahí realmente comenzó a nacer Manuel Albarracín. Te juro, no veo otro actor que pueda haber hecho este Manuel Albarracín como lo has hecho tú. Le das toda esa tonalidad, el arco dramático que tiene el personaje es impresionante. Ya, yo me enamoré de la historia desde el capítulo uno, la verdad, porque normalmente las historias de época, y esto lo comenté con Rodrigo Poison, y le digo, normalmente las historias de época tienen una narrativa mucho más lenta, donde el romance impera y toda esa historia y cuando llegan las Villamizar, que yo había escuchado ya sobre el éxito obtenido en Colombia, no me esperaba de repente lo que empecé a ver. Y entro al capítulo uno y digo, me quedo así. Digo, esto no es lo que yo esperaba. Esto es mejor de lo que yo esperaba. Entonces, ver estas tres chicas que tengo a mis espaldas, por cierto, ¿no? Luchando como un hombre, teniendo todas estas habilidades y todo lo demás, convirtiéndose en espías, ¿no? Del grupo de los independentistas en relación al ejército de la corona española y todas estas situaciones por las que pasan con una destreza y una habilidad, ¿no? Y de repente, bueno, aparece este personaje que, como tú dices, parecía ser apenas un títere en manos de la corona y que poco a poco va saliendo el monstruo de adentro de él. Dije, Rafa Seas es realmente gigante, ¿no? Para poder llevar todo esto de una forma de una forma tan interesante hasta convertirse en lo que es. Hoy por hoy, por ejemplo, yo ya llevo capítulos adelantados, aunque todavía me falta un buen trecho para terminar y por eso no estoy intentando no hacer ningún tipo de spoiler. Pero es que está muy bien construido y quiero felicitarte porque te juro que si me pongo a pensar en todos los talentos que hay, no encuentro una persona que pueda darle la fragilidad y al mismo tiempo ese desborde de odio, de rabia, de fuerza que algunas escenas te piden, ¿no? Y que vos dices, este hombre realmente o sea, quiero pensar cómo terminabas vos esas escenas, ¿no? Después de estas situaciones, digamos, de discusión, de peleas, digamos, las luchas a veces con Carolina y todo lo que se va dando en esa previa del noviazgo, ¿no? Digamos que hasta ahí podré hablar. Pues Entonces, Vladimir, te cuento que, por ejemplo, la preparación para esas escenas, mis compañeros siempre se burlaban de mí por mi calentamiento, por el calentamiento que yo utilizaba eh, para llegar a esas escenas, porque yo realmente comenzaba desde mucho tiempo a calentar físicamente, sobre todo, porque a mí me ayudaba mucho llegar físicamente a la emoción. Por mi naturaleza, yo soy muy hiperactivo, entonces me tocaba ir al otro polo, entonces me tocaba llegar a la quietud, me tocaba concentrarme, yo tenía todo un calentamiento especial para Manuel, para llegar a Manuel Albarracín, para llegar precisamente a esa oscuridad, porque lo que me interesaba no era, vuelvo y digo, mostrar a una persona mala, a un villano, no. Me interesaba era vivir lo que yo había leído, porque así como dices, con los capítulos desde el primero me pasó lo mismo cuando los leí, para mí era supremamente emocionante leerlos, cada capítulo era como leer una película, entonces yo los leía, me los comía rapidísimo, yo quería, ya quiero llegar a esas escenas, entonces así mismo cuando yo llegaba a esas escenas, yo quería era vivirlas, no, más que actuarlas, yo quería era vivir lo que pasaba. Entonces yo entraba como en un calentamiento físico que yo creé para Manuel Albarracín y mis compañeros se burlaban mucho de mí, me hacían videos porque les daba mucha risa verme. Yo en el momento no les hablaba. Después de hacer la escena ya salíamos del personaje, nos divertíamos mucho. Eran escenas muy divertidas hasta las escenas más oscuras. Eh, es muy divertido hacer a un villano, es muy divertido porque te permite sacar la oscuridad que tú tienes y para mí era una catarsis y era una terapia impresionante cada vez que yo tenía escenas de Manuel Albarracín porque
era como sacudirme, como sacar, no sé, es como sacar, porque todos tenemos, así como Manuel Albarracín, todos tenemos muchos matices. Y para mí era un placer llegar y sacar ¡fua! Esa parte oscura mía, y lo que había explorado y conocido con Manuel Albarracín entonces era un viaje, terminaba muy agotado, muy agotado, pero muy feliz. Me divertía muchísimo haciendo estas escenas. Si bien el gran villano es Montenegro, ¿no? Montenegro y toda la corona española, pero el tema de Albarracín es un hombre que obviamente él juega a favor de la corona porque es muy Uh -huh. importante para él mantener su estado, su estatus social, su economía y todo eso que están basadas y por eso presta ciertos servicios a la corona, ¿no? Pero es un hombre que también tiene un pasado oscuro. Hay algo ahí que descubriremos seguramente todos más adelante, ¿no? Y que lo llevan a este tipo de comportamientos, a este tipo de amor obsesivo, a este tipo de ser un hombre totalmente, no sé si la palabra, bueno, como decimos ahora, tóxico en todos los sentidos, ¿no? Y querer tener ese amor de Carolina a la buena o a la mala, ¿no? Así, Y eso es lo que llega un momento en que uno dice, o sea, este era el hombre frágil de los primeros capítulos, este era el temeroso, de cierta forma cobarde, viste, que a todo le teme, pero al mismo tiempo saca de sí algo que todos no esperamos. Así que creo que uno de los grandes aciertos de las Villamizar, además de una historia maravillosamente construida, ¿no? En todos los aspectos, en vestuario, en escenografía, en el libreto y todo lo demás, es justamente la ambigüedad de tu personaje. Lo digo así, lo digo es, como... para mí, Vladimir, es muy interesante porque precisamente en la construcción de Manuel Albarracín y construyendo su pasado, ahora que hablaba sobre su pasado oscuro, eh, precisamente yo veía en él a un personaje muy frustrado, a un personaje que seguramente en su infancia fue por debajeado, es un personaje que tiene mucha rabia, mucho resentimiento y, y, y entonces por eso él hace lo que hace con las personas, porque él no lo hace con todo el mundo. Él despierta ese demonio con ciertas personas, con las que puede, con las que él considera que son pecadoras o débiles, porque es un personaje supremamente creyente, muy religioso, y precisamente esta obsesión con la religión es lo que lo hace llegar a los extremos oscurísimos a los que él llega, y es porque esta es la visión mía del personaje, y es que precisamente él no hacía las cosas porque yo soy malo contigo, maldito esclavo, no. Él hace las cosas porque precisamente ellos son pecadores y él los quiere redimir, y esa es la forma de redimirlos. Es como si fuese un inquisidor de alguna manera. Entonces, su obsesión por la religión, su obsesión, su frustración, su resentimiento, era lo que iba creando a este personaje que navegaba en diferentes aguas, y que para mí, vuelvo y repito, era un placer hacerlo porque era como estar fragmentado de alguna manera en muchos albarracines, y que él se ponía muchísimas máscaras, y bueno, después vamos viendo cuál es la máscara que comienza a imperar, o si queremos decir, cuando se quita la máscara y muestra el verdadero Manuel Albarracín. Yo creo que es un regalo para un actor, ¿no es cierto? Tener un personaje tan complejo así, ¿no, Rafa? Pocas veces Totalmente. te recibes algo de esta forma, digamos que si bien implica mucha concentración de tu parte, pero también creo que, como te digo, son personajes que quedan para la historia y creo que dentro de las Villamizar, si bien existen muchos personajes interesantes, Albarracín para mí, y te lo digo así, se lleva la flor en todo esto, o sea, de ser el personaje más impredecible que pueda haber dentro de la historia. Yo estoy, qué sé yo, digamos que llegando a la mitad, estoy por el capítulo 37 por ahí más o menos, o entonces tengo Albarracín para rato, para rato. Vladimir, pues primero gracias es bellísimo escuchar esto que dices. Se construye entre todos. Como dije, cuando uno está leyendo la historia es una película, o sea, es bellísima la historia, tiene mucho ritmo, los diálogos, todo tiene un ritmo, una sincronía impresionante, y
mis compañeros, trabajar con ellos era un placer, y los directores, porque yo tenía la plena confianza en desbordarme con Manuel Albarracín. Claro, mi intuición y la creación que yo voy haciendo con el personaje y lo que voy estudiando me lleva a hacer una propuesta, pero a veces tú mismo comienzas como a frenar la propuesta, como a manipularla. No, yo aquí tenía la plena confianza de llegar con mi propuesta e irme hasta las últimas consecuencias, porque sabía que contaba con un equipo de directores que me iba a cuidar. Y así fue, muchas veces nos reuníamos y decían, bueno, Rafa, yo creo que la propuesta vamos a cogerla por acá. Y era buenísimo, porque había una plena confianza, siento que de parte y parte yo tenía la plena confianza de proponer lo que yo sentía, y ellos me escuchaban mucho, y asimismo cuando ellos sentían que estaba yo cogiendo por otro camino, hablábamos y llegábamos a acuerdos, y me decían, no, Rafa, yo creo que, y llegamos, y nos escuchábamos, y creo que esta fue una construcción, repito, con la compañía y de la mano con los directores, con estos grandes actores con los que tuve la oportunidad de estar. Hay cosas, por ejemplo, eran muy graciosas las escenas con Rodrigo Poisson, porque siempre él era el gran villano, y entonces siempre que nos veíamos los dos, las escenas eran muy oscuras, pero en realidad la trasescena era para rompernos de la risa. Es más, muchas veces decíamos, vamos a hacer es las villamizar la comedia, porque nos pasaban muchas cosas graciosas. Y, Cuéntame, y me encantan esas historias que la gente no vio, por favor. mira, por ejemplo, Rodrigo es una persona que mide casi 2 metros. Sí, lo Yo sé. mido, yo mido 1,78, entonces soy mucho más bajito que él. Y él se terciaba su sable aquí en la cintura, era un sable gigante como él. Y él, pues este señor tan grande se estrellaba con todo con ese sable. Entonces a veces teníamos unas escenas muy serias, muy dramáticas, muy oscuras, y estábamos ahí todavía perfecto, y de repente él se giraba y me daba con la espada, me hacía caer de culo, caía yo por allá encima de una silla. Entonces nos tocaba volver a comenzar. Era muy gracioso, o no sé, o por ejemplo a veces, sobre todo en las primeras escenas, cuando este personaje hasta ahora se está mostrando como muy frágil, como muy asustadizo, a él le daba mucha risa. Entonces decía, no, pero no puedo con Rafa, no puedo con este Albarracín que parece un ratón asustado. Entonces era muy divertido grabar. Ya en el momento las escenas, obviamente, ya nos concentrábamos y llegábamos a ese punto, pero si la gente pudiera ver lo que hay detrás de esas escenas, era muy divertido lo que pasaba. Vuelvo y digo, porque es como la vida no es de un solo color. La vida tiene risa y tiene llanto, y para mí Manuel Albarracín tenía que ser así. Manuel Albarracín no era un sádico violador, no, no. Manuel Albarracín era un tipo que tenía unas frustraciones, y el tipo es un resentido y por eso hace lo que hace, pero lo que suele suceder con estas personas es que en su intimidad muestran otra faceta, o aún en público, cuando tienen miedo, la gente ve realmente el cobarde que es. Entonces era muy gracioso y muy divertido para mí hacer estas escenas, porque un día de grabación estaba yo toteado de la risa, llorando de la risa, y al otro día estaba con una profunda rabia, que cuando se cortaba la escena me tenían que agarrar entre tres para que no fuera a matar a mi compañero. Entonces era muy bueno. Recuerdo, por ejemplo, Vladimir, una escena bellísima. Bueno, voy a hacer un spoiler, pero no voy a contar todo. Con un grupo de monjas. Las monjas eran unas, eran, ¿cómo es el nombre? Es que no me gusta decir la palabra extras, bueno, pero eran de apoyo, y eran las monjas, y entonces la escena es que ellas me tienen que parar porque yo voy a matar a una de las monjas. Y cuando fuimos a rodar la escena, pues las chicas pensaron que esto era actuando, entonces llegaron y me cogieron suavecito y yo las mandé a volar. Y cuando me fui hacia la monja, ¡ah! ¡Ay! Y salió gritando, y la grabación se cortó y todo el mundo era riéndose, y el director les decía, agárrenlo, porque este la mata de verdad, agárrenlo. Entonces yo reuní a las chicas y estaban un poco nerviosas, y yo les dije, miren chicas, ustedes no están jugando a ser monjas, ustedes son monjas revolucionarias, ustedes son unas monjas de verdad. Entonces ustedes odian a este hombre, entonces necesito que cuando yo entre no me agarren con pena, porque ustedes no están agarrando a Rafael, ustedes están agarrando a un desgraciado que las insultó y que quién sabe qué más cosas les hizo. Entonces quiero que cuando entre ustedes no actuemos,
sean unas mujeres que no pueden dejar que ese hombre llegue hasta donde está la otra monja. Y ellas de una, pues estas mujeres se metieron en la película, apenas dijeron acción, me cogieron con palos, pa, pa, pum, y no me dieron la fuerza y me murieron a palos. Y claro, yo seguía concentrado y era, te mato, te mato. Y ellas estaban totalmente convencidas de que yo era un asesino, entonces me montaron encima y había una que tenía una fuerza descomunal y no paraba de darme puños y puños y puños. Y el director era, corta, corta. Y ellas seguían y ahorcándome y yo también a salirme. Cuando, pum, listo chicos, quedó muy bien, la escena queda. Cuando me levantan estaba yo con un ojo morado, rasguñado. Y ¡No! entonces, claro, el director les llamó la atención como diciendo, bueno, pero Pero no ustedes lo... tienen que medir la fuerza. Entonces ellos decían, pues que Rafael nos dijo que... Y yo les decía, sí, perfecto, prefiero eso a actuar que soy, que estamos bravas. No, estuvo muy bien así. Y de ahí para adelante la relación con cada vez que teníamos que grabar con las chicas era un placer. Llegábamos y nos volvimos muy amigos y hola, hola, Rafa, hola, ¿cómo sigue el morado? Ahí va mejorando, ya lo maquillan y ya no se ve. Entonces era muy divertido, o sea, de esto se trataba para mí muchas de las escenas, de no actuar, sino de realmente eh, tomar con responsabilidad este texto tan bellamente escrito. Y como digo, hasta las chicas de apoyo, el personal de apoyo, estaba muy comprometido. No, solo, no estoy hablando solo de los protagonistas ni de los actores principales, no, desde el grupo, desde la persona que pasaba por allá al fondo haciendo de un campesino que lleva una gallina, esa persona está completamente enterada de lo que pasaba, de qué se trataba, y siempre fue un compromiso y fue un viaje muy bello este proyecto. Feliz, feliz de escucharte, feliz de conocer todo esto y te agradezco por la gentileza de contarle y compartir con el público todas estas cosas que viste que son tan divertidas y que la gente no las sabe. Todavía no llegué a la escena de las monjas, pero cuando llegue me voy a acordar de vos y te juro que no voy a parar de reír, ¿no? De verdad que sí. Entiendo que el actor a veces debe sufrir este tipo de cosas para darle la credibilidad a la escena. Ya me pasó una vez, no soy actor, ojo, pero en algún momento me invitaron a actuar en una telenovela y también tuve que hacer lo mismo, decirle, no me la des la cachetada así, pero dámela. ¿Te das cuenta? Y la actriz no me conocía, y me dijo, no, no, una chica mucho más joven, me decía, no, me da vergüenza con usted, hago esto y usted gira, le digo, no, mi amor, dámela porque yo te voy a dar el beso. Entonces la idea era, viste que era una especie de violador también, entonces me la da, me caigo para atrás, me voy contra un vidrio, me golpeo todo el hombro, termino, caigo así que no era parte de la escena y el director dice, fantástico, eso, mejor que el original. Oye, ayúdame a levantar por lo menos. Pero bueno, sí, por eso te digo, me parece que a veces uno debe utilizar esos recursos para darle a la escena esa intensidad que amerita. Y vos sos un genio, Rafa, la verdad es que sos una persona que va de la comedia al drama con una naturalidad impresionante y podés llevar un personaje como Albarracín que tiene las dos cosas al mismo tiempo y saber no dosificar todo eso de una forma impresionante. Te veía también muchísimo, viste que el tema de Te la dedico, por ejemplo, que fue tu anterior proyecto, fue un proyecto que se emitió prácticamente en paralelo entre el tiempo en que se emitía en Colombia y también vimos en Latinoamérica entera, te vio a través de HBO Max y ahí te tocó un personaje muy especial, que lo trabajaste mucho con Laura Junco, que es una querida amiga. Contame un poquito de este Bernardo que también tenía una gran cantidad de matices. Pues Vladimir, Bernardo ha sido un regalo bellísimo en mi vida. Hacer un personaje como Bernardo es único, es una oportunidad grandísima. Eh, aprendí muchísimo de Bernardo, aún sigo aprendiendo, aunque ya se acabó el proyecto. Eh, Ojalá fuera más parecido yo a Bernardo. Y, y es un personaje que fue, a mí me llamaron a este proyecto faltando una semana para comenzar, entonces no tuve mucho tiempo para crear el personaje, se fue creando en la marcha. Obviamente en esa semana que tuve me documenté lo más que pude, pero me pasó una cosa muy bonita y es que comencé a leer mucho y a ver y a hablar con autistas, comencé a ir a sesiones de la Liga de Autismo donde estamos autistas y aprendía mucho. Yo ya tenía la información, yo ya tenía toda la teoría, por decir así,
pero a la hora de hacer la práctica puede ser otra cosa. Entonces, cuando yo llego y me enfrento a la grabación y yo decía, bueno, los autistas son así, 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 me di cuenta que me tocó comenzar a quitar tanta información y comenzar a ser mi propio autista, porque lo que yo entiendo o lo que yo viví del autismo, por ejemplo, es que las personas autistas no hay un solo caso igual. El espectro es, por eso es un espectro, porque abarca, y entonces cada persona que yo conocía era diferente. Entonces yo no puedo decir, ay, es que los autistas no toleran los ruidos fuertes, ay, es que los autistas no. Yo comencé, entonces cuando me di cuenta de eso, comencé a crear mi propio Bernardo, por decir así, y alguna vez me pasó, una de mis compañeras actrices tenía un hijo que era autista, y entonces un día paró la grabación y dijo, un momento, señor, es que Rafa, mi hijo no es así como lo está haciendo Rafa, mi hijo es diferente, mi hijo no lo... Y pues a mí me tocó decirles, lo siento, pero esta es mi investigación y esto es lo que yo he creado. Entonces, si no me parezco nada a tu hijo, pues bueno, soy otro. Y, si, y también había mucha gente que me decía, uy, eres igualito a tal familiar que es autista. Tampoco me interesaba eso, porque precisamente no quería parecerme a nadie. Quería crear mi propio personaje. Entonces, por eso fue un regalo para mí, porque pude crear con el mayor respeto y la mayor honestidad este personaje, más allá de que las personas digan, estás faltando al respeto o, uy, qué bien lo haces, era una oportunidad para mí para crear este personaje, sobre todo para hacer visible, porque a veces no somos conscientes de la responsabilidad que tenemos al hacer un proyecto audiovisual. Entonces, creo que era una gran responsabilidad de hacer visible eh, a las personas que se encuentran en el espectro autista, porque nosotros somos una sociedad que está acostumbrada a que lo que es diferente a nosotros lo vamos apartando. Lo que supuestamente no es normal y es distinto lo vamos apartando. Y entonces por eso es que hemos construido una sociedad que, que funciona solamente para los neurotípicos o entre comillas los normales. Por eso es que tú muchas veces vas a lugares que no tienen rampas para discapacitados. Por eso es que vas a lugares que eh, eh, no tienen espacios adecuados para las personas ciegas. O hay personas que simplemente ven a un autista y dicen ese tipo es raro. Entonces, creo que Bernardo me sirvió mucho para visibilizar a darle visibilidad a la diferencia, no solo a los autistas, sino a todas las personas que son diferentes. Y aparte que todo lo que nosotros no conocemos a profundidad, ¿viste? Porque no estamos exentos de tener un familiar que pueda venir o con síndrome de Down o ser autista. En este caso nos genera un poquito de miedo y ese miedo, ¿no? Es justamente, no es un, de repente no es un temor a que esta persona nos pueda atacar, sino es un temor a no saber cómo tratarlo, a no saber cómo puede reaccionar en base a lo que nosotros le podamos decir. Entonces, hay un cuidado que hace de que nosotros intentemos normalmente irnos por un costado en lugar de decir, oye, vos y yo podemos entablar una comunicación. En el caso de Bernardo, era un muchacho que se expresaba, que tenía sentimientos, quizás los manejaba de una forma distinta, ¿no? Con un alto grado de inocencia, como creo que esto es una característica de los autistas, el tener una visión inocente de la vida, pero al mismo tiempo también en ningún momento lo convertía disculpen la palabra, pero en ningún momento lo convertía en un retardado, lo convertía en un hombre con una forma diferente de ver la vida. Por lo menos ese era el Bernardo que a mí la lectura que yo tengo del Bernardo que vi. No sé si estoy en lo correcto. Sí, y yo creo que Vladimir, que así él fuese una persona con síndrome de Down, es lo mismo, es otra persona, vuelvo y digo, es diferente, simple, lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a que si no es como yo, entonces es raro, es diferente, y no. Cuando yo iba construyendo a Bernardo, por ejemplo, algo que me gustaría tener de él es más, yo creo que no es tanto la inocencia, sino la espontaneidad y la transparencia. Nosotros como sociedad, o hablo por mí, por ejemplo, uno comienza a construir una máscara para enfrentarse a la sociedad, porque porque uno tiene sus debilidades, porque uno tiene sus inseguridades, porque le toca ponerse una máscara para enfrentar el mundo a veces, ellos no.
muchas veces, o si lo hacen precisamente porque esta sociedad los obliga a usar una máscara, pero en general lo que yo veía es que las personas que están en el espectro no usan máscara, entonces por eso yo puedo estar, por ejemplo, hablando contigo, Vladimir, y te digo, oye, pero ¿por qué tienes esa camisa así abierta? Sí, de pronto Rafael lo piensa, pero entonces, claro, como Vladimir no tengo confianza con él, entonces no le digo nada. Pero de repente la persona autista te dice, oye, esas gafas tan bonitas, ¿por qué te peinas de lado, Vladimir? ¿Sí? Y lo que uno acostumbra que a uno de niño le decía, no diga eso, no diga eso. No, para nada. Ellos no tienen ese filtro y eso para mí es maravilloso porque muchas veces uno pasa por encima de uno mismo por darle gusto a las demás personas, ellos no. Ellos son totalmente espontáneos y transparentes y esa era una de las cosas que yo más gozaba cuando estaba con Bernardo. Bueno, es una serie que ustedes pueden ver y se las recomiendo. Todavía es parte de la plataforma de HBO Max. Se llama Te la dedico, con un elenco impresionante. Rafa Seas haciendo este papel de Bernardo y un elenco que realmente es una historia musical, hermosa, por cierto. Me disfruté mucho verla y es otra recomendación que les doy. Así como pueden ver Las Villamizar en Netflix, también pueden ver Te la dedico en HBO Max, que son dos de los más recientes proyectos aquí de nuestro invitado del día de hoy. ¿Qué pasa si yo te digo Michael Giovanni de los Santos? Mi primer proyecto en audiovisual. Mi ¿Qué primer proyecto y recuerdos? un personaje que me abrió muchas puertas, aún sigue siendo un personaje que la gente recuerda con mucho cariño porque fue una serie que duró muchos años y fue un personaje que a mí me dio muchas alegrías. Este Michael era complejo, ¿no? Era bastante, tenía ciertas características muy propias. ¿Qué recuerdos te trae todavía? Aparte de ser tu primer proyecto al cual uno le tiene mucho cariño, porque es un proyecto que si bien arrancó el 2010, el 2019 volvió nuevamente a ser colocado Sí, en tus manos después de mucho tiempo. Cuéntame un poquito el cómo entra, porque esto fue lo que te abrió las puertas, te dio premios, has sido premiado por este personaje, entonces debes tener un cariño muy especial por él, ¿no? muchísimo, muchísimo porque este personaje fue escrito como para ser parte de un coro, no como un personaje principal, sino para ser parte de un coro. Entonces, cuando yo me enfrento a esa oportunidad, pues yo no hacía nada. Encima el personaje era un personaje totalmente agresivo, era un personaje amargado, súper refunfuñón, eh, se movía siempre como en ese terreno de la rabia, era el personaje mal geniado de la serie. Y cuando voy a la prueba de vestuario y me ponen el vestuario y son taches y cosas de cuero negras, yo decía, pero esto ya es mucho, esto es echarle, esto es redundar, esto es echarle azúcar a la mermelada, no, no, no. Y entonces yo hablé con el director y le dije, por favor, déjeme proponerle otro personaje. Y él, como así? Yo le dije, el tipo ya es muy agresivo, ya visualmente es agresivo, déjeme darle un contraste. Y él me dijo, hágale a ver. Y entonces yo soy un tipo que ha sido, yo tuve una infancia mucho contacto con mis abuelas, con mis tías. Entonces yo soy una tía, yo tengo esa información acá fresquita, mis tías eran supremamente religiosas. Entonces yo dije, este tipo tiene que ser una tía. Nunca he visto un punqueto que sea una tía, entonces vamos a crearlo así, tía. Y comenzó a nacer este personaje y si te das cuenta en la primera temporada hace 10 años, el personaje hablaba así con una voz gruesa y duró así hablando un buen tiempo, no sé, 10 15 capítulos y después yo fui creándolo y comencé el personaje a cambiar la voz hasta que terminó en una voz totalmente diferente, aguda y muy consentida. Tuve la fortuna de la confianza de los directores porque sí puedo decir que no, pero confiaron en mí y bueno, ahí comenzó a nacer Michael Giovanni, dejó de ser un personaje del coro y se convirtió ya en un personaje de la manada que tenía ya su peso como los otros personajes y era muy divertido para mí. Lo que hablaba ahorita de la responsabilidad, por ejemplo, este proyecto, cuando uno hace comedia es diferente que cuando uno hace otro proyecto. Por ejemplo, si la gente me reconoce por hacer a Manuel Albarracín en la calle, entonces me saluda, oiga, tremendo chévere personaje, pero usted, uff, qué villano es, no sé qué, chao, pero me ven como el actor, como,
pero cuando tú haces una comedia que pega como la del Man es Germán, la gente no te ve como un actor, la gente te ve como si fueras el primo de la familia, como si fueras parte de la familia. Entonces uno va caminando por la calle y no te saludan con la a veces reverencia que, 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 que a veces saludan a un doctor, sino que es, hey, venga, venga, tómese una cerveza. No, se la embuten a uno. Entonces eso es muy bonito el cariño de la gente, porque la gente amaba a los personajes de esta serie, El Man es Germán, entonces es muy bonito. Y lo que esta serie hizo, y esto lo digo porque nos pasó muchas veces, la gente decía, ustedes no se imaginan, gente que estaba enferma, gente que está en el hospital, gente que tenía depresión, gente que tenía cosas, decían, la única manera que yo encuentro tranquilidad es cuando yo los veo a ustedes en televisión. Cuando veo los capítulos es la única manera en que sonrío. En ese momento yo agradecí estar en ese proyecto porque dije, esto es lo que yo quiero. Yo, claro, me encanta actuar, me encanta, esto es mi oficio, pero me encanta darle vida a la gente, hacer feliz a la gente con mi trabajo. Eso hace que yo me sienta completo en mi trabajo. Maravilla. Entonces, bueno, solo para nombrar, viste que en Bolivia muchas series colombianas han sido muy bien recibidas y tú has estado en varias de ellas que no hemos tenido el tiempo de nombrar, ya como para cerrar nuestra entrevista. Rafa Sea fue parte de La Ley del Corazón, una de las series más importantes y más vistas en mi país. También estuviste como parte de Las Hermanitas Calle, que es una serie que se emitió hace apenas un par de años acá en televisión abierta. La Niña, que es una serie muy importante que está en Netflix también. Eso para hablar de algunos de los proyectos a donde Rafa ha sido parte. Rafa, quiero agradecerte infinitamente. Realmente abrir este año conversando con vos ha sido un gran logro porque te tengo una admiración muy especial y no viene de Manuel Albarracín, viene de allá, de atrás, viste, de todo este background que tenés así. Entonces, agradecerte a vos, agradecer a la gente de tu agencia también, a Marquitos Gómez, que me está dando la oportunidad de conocerte más de cerca y desearte un año maravilloso, que las Villamizar te lleven a otros personajes mucho más, todavía más complejos, porque vos das la talla, yo digo así, es un hombre que puede transitar de la comedia al drama y manejarlo de la forma como lo manejás vos, son pocos. Te agradezco mucho. Vladimir, agradezco lo que me dices y para los que están disfrutando las Villamizar, me alegra muchísimo que las Villamizar estén llegando hasta donde están llegando. Fue un proyecto que se hizo con mucho amor, con mucho trabajo, como lo decía ahorita, entonces me hace muy feliz escuchar todo lo que estás diciendo sobre las Villamizar. Y muchas gracias por invitarme a este agradable, a este bellísimo espacio. La pasé muy bien. Me diste la confianza para poder soltarme y contarles todo lo que conté. Entonces eso también lo agradezco mucho. La he pasado muy bien, Vladimir. Qué lindo. Buenas noches, amigos. Esto fue Vladi Alpi.